En menos de 2 semanas el barrio de Nou Moles ha estrenado un nuevo centro de salud y ha visto cómo empiezan las obras de su nuevo complejo deportivo. Esta mañana la alcaldesa de Valencia, acompañada por la consellera de Cultura y Deporte, ha puesto la primera piedra y mañana serán los obreros quienes continúen, ya que este centro tiene que estar acabado en apenas año y medio. Por favor, mañana la segunda y la tercera y la cuarta. Por favor, que lo tengamos en esos 18 meses que queremos. Para la práctica del balonmano, del fútbol sala, del baloncesto, del bádminton, del tenis, del voleibol y del waterpolo. El nuevo polideportivo tendrá 2 piscinas cubiertas, sala de fitness, de musculación y una cancha con gradas para más de 2.000 espectadores. Esta será la nueva sede del equipo femenino de baloncesto Ciudad Ros Casares. El Valencia Ciudad Ros Casares de básquet femenino y el waterpolo Turia, que tendrán aquí en estas instalaciones de Nou Moles su casa, ¿no? Tanto el pabellón como la piscina reúnen las mejores condiciones para ser la sede de estos 2 grandes equipos que junto a ellos, ¿no?, el conjunto de los vecinos de Nou Moles podrán disfrutar de unas excelentes instalaciones. El plan Confianza, puesto en marcha por el gobierno valenciano, financia con más de 12 millones de euros esta nueva inversión. En este edificio van a trabajar ya de momento 60 personas y el día que esté terminado, pues también serán muchas las personas que trabajarán para poderlo llevar adelante. Por lo tanto, generación de riqueza, generación de puestos de trabajo. Numerosos vecinos se han acercado hoy a ver la forma que tendrá el nuevo polideportivo del barrio. Fenomenal, me ha hecho mucha ilusión de verlo, de verdad. Cuando esté terminado creo yo que va a ser una maravilla, me encanta. Esto es un diseño fenomenal, muy bonito. Pues está muy bien porque aquí es cerca de casa. O sea que va a venir a hacer deporte. Sí, yo tengo ya ganas de tener una por aquí cerca. Las obras de este nuevo centro comienzan en el año en que Valencia ostenta la capitalidad europea del deporte, una distinción lograda por acercar y facilitar la práctica del ejercicio físico a los valencianos.